Ah, buenas tardes, nos encontramos hoy con el maestro Gustavo Alonso Martínez Luna. Bienvenido, profesor. Gracias. Y vamos a empezar a hacer una serie de preguntas al respecto de sus vivencias o cómo usted ha estado llevando la sociología a través de su vida. Bueno, la primera pregunta sería, ¿ha tenido alguna experiencia que haya desafiado sus propias creencias o preconcepciones durante una investigación sociológica o en la sociología? Bueno, obviamente que el proceso de investigación de cualquier problemática te transforma, ¿no? Tu visión que tenías de ciertos aspectos de la realidad, obviamente que cambian, modifican tu vida, tu percepción, etc. Podríamos decir que ya no eres el mismo, ¿sí? Ya no eres el mismo. A mí me tocó sobre todo vivir ya en el último semestre, no recuerdo bien, o había recién concluido la carrera, el hecho de haber ido sobre todo a una comunidad indígena en el estado de Veracruz, ¿sí? En Papantla. Y entonces, bueno, a mí me pareció que era algo, pues, si no sencillo, pero algo en un momento muy atractivo, fluido, y no fue así, porque se tenía uno que estar enfrentando a ciertas condiciones de vida de la comunidad. Y en esa zona donde estaba asentada la comunidad, llueve mucho, pero mucho. Y entonces las condiciones en que viven o en que vive esa comunidad, pues se hacen verdaderas lodazales. Entonces tenía uno que entrar ahí. Y pues obviamente que uno llega con otra idea. Sí, se había hecho una exploración ahí, pero no había ido en tiempos de lluvia. Y entonces eso obviamente que modificó por completo mi idea. Es algo complicado porque pues tienes en una investigación, cuando trata sobre todo de comprender la problemática, en este caso de la comunidad, las condiciones en que viven, pues obviamente que uno se esperaba otra cosa, ¿no? Entonces sí modifica por completo y pues bueno, uno quisiera pues tener conocimiento y practicar todas las profesiones. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades que tiene una comunidad indígena, que en este caso fueron los totonacos, ¿no? En el estado de Veracruz, en el municipio de Papantla, muy cercano al Tajín. Entonces eso, de cómo llega uno al espacio de investigación y a la idea que tenía, sí se modifica por completo, ¿no? Y algo a lo que también me enfrenté, pues, los entornos cercanos a la comunidad, pues, lo consideran a los totonacos como gente que no son de razón, ¿sí? Gente que no tiene, es decir, ahí hay un prejuicio. Claro, yo no llegué con esa idea, ¿no? Y con todo y que platicamos, ¿no? Oiga, primero, bueno, ¿dónde se encuentra tal comunidad? Y bueno, no faltó quien preguntara, ¿y a qué van? No, pues es que se va a hacer un trabajo porque hay allí, es una zona donde parece ser que hay petróleo, forma parte del Paleón Canal de Chicontepec. Sí, pues justamente usted nos enseñaba como durante la carrera que hay que librarnos un poco, ¿no? Como de estos prejuicios, estas ideas personales que tenemos para poder hacer sociología. Bueno, la siguiente pregunta va más enfocada a qué desafíos o qué como dificultades ha tenido a la hora de llevar estas investigaciones de campo. Ahorita ya nos mencionó algunas, por ejemplo, pues estos prejuicios que tenían respecto a cómo son las personas, pero ¿qué otras dificultades, o cuál sería, por así decirlo, la dificultad más significativa o importante que le ha tocado vivir durante sus años como sociólogo en el aspecto de campo? Sí, bueno. Sí, bueno, lo que ocurre es de que cuando tú vas a realizar trabajo de campo y cuando hay una situación complicada, es muy importante tener necesariamente contactos. Porque no puedes llegar, por ejemplo, a una comunidad así, a la que fui de Veracruz, que se llama Tlahuanapa, se llama la comunidad. Tú no puedes llegar así, tienes que tener contactos necesariamente, porque no te van a recibir. Te van a ver inmediatamente como alguien
que eres ajeno, extraño y te pueden también malver, ¿sí? En un momento dado, porque, pues bueno, la comunidad ha padecido, sufrido tantas vejaciones que en un momento dado, pues, es obvio que sean desconfiados, ¿no? Entonces, uno de los primeros desafíos es eso, ¿no? ¿Cómo establecer contactos, ¿sí? con las personas, ¿no? Y eso yo creo que es una tarea que a veces la vas aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? Porque en un momento dado, bueno, cuando te enfrentas a una investigación y que vas a ir a una comunidad o vas a hacer un trabajo en algún lugar donde nadie te conoce, bueno, pues ¿cómo vas a hacer que te reciban, ¿no? Y cómo vas a hacer que en un momento dado accedan a que realices una encuesta, entrevistas, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, fue precisamente eso, ¿no? De cómo, de que necesariamente tienes que tener contacto para poder estar, para que te reciban, ¿sí? Y luego, además, no fue solamente eso, sino que además, la autoridad de ahí, una autoridad tradicional, nos decía, bueno, es de que yo no soy absoluto, tengo que convocar a una asamblea para ver si lo que bueno es que venimos de, ¿cómo se llama? Bueno, del Instituto Nacional Indigenista, que pues tenemos esta sugerencia que nos dijéramos, sí, pero yo no puedo en un momento dado recibir, tengo que plantear una asamblea, y eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo considera o cree que va a ir cambiando la sociología del cómo la vemos ahora a tal vez en un futuro, tal vez unos 20 o 30 años? Porque, bueno, es obvio que hubo un cambio de su época cuando la estudió a ahora como nos las está dando o como la enseña o como la ha enseñado durante estos años. Pero ¿usted cómo cree que pueda evolucionar o irse dando esta forma ya como de enseñarla y cómo se va creando la sociología? Bueno, seguramente mi respuesta va a tener sesgos, ¿no? Porque finalmente no voy a negar la parroquia de donde provengo, ¿no? Que es precisamente mi formación desde sociólogo, ¿no? Yo la idea que tengo de la sociología, cuando tienes una buena formación y el ejemplo nos lo han dado, pues esas grandes cabezas, ¿no? No nada más me refiero a las tradiciones o a los clásicos, ¿no? Sino me refiero también a los contemporáneos, que bueno, algunos ya fallecieron, pues nos han enseñado cómo van marcando las pautas, ¿no? De las problemáticas que ocurren en una sociedad tan compleja como las sociedades de hoy en día. No me refiero, por ejemplo, el que ya lo hemos comentado, Bauman, Giddens, Lipovetsky, Ulrich Beck, Pierre Bourdieu, por citar algunos nada más, ¿no? Hay otros, por supuesto. Pero ellos en un momento dado han hecho verdaderos diagnósticos de lo que ha ocurrido con la sociedad contemporánea, ¿no? O de lo que está ocurriendo con la sociedad contemporánea, e incluso otras disciplinas consideran a estos sociólogos como referentes obligados para en un momento dado abordar problemáticas que tienen que ver con su propia disciplina, ¿no? ¿Sí? Pienso sobre todo en los psicólogos que incluso conferenciantes con una formación sólida en esa disciplina, como en un momento dado han recurrido, ¿no? A estos autores, a Bauman, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, en el futuro, claro, ya desde ahorita lo estamos observando, pero, ¿cómo se llama? Ya el trabajo, más que nada, lo que vamos a encontrar, el trabajo de sociólogo cada vez es más, aquí diría, interdisciplinario, transdisciplinario, fundamentalmente, ¿no? Cuando hablo de la transdisciplina, esto tiene implicaciones metodológicas, ¿no? Esto ya lo estamos viendo, esto ya está, incluso desde hace ya algunos años atrás, esto ya se ha empezado sobre todo a plantear, ¿no? Lo de la transdisciplina, ¿no? Y entonces es ahí donde ya vamos confluyendo diferentes disciplinas para abordar problemáticas en su complejidad, ¿no? Y en donde se van haciendo seguimientos de problemáticas que en un momento están impactando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo
vislumbro, ¿no? Bueno, ya iniciamos con el segundo bloque de esta entrevista y también a su vez el último. Entonces la siguiente pregunta que le queremos hacer es: ¿cómo cree que la sociología puede contribuir de manera significativa a abordar los desafíos sociales contemporáneos? Bueno, yo creo que es toda una tarea que desde el siglo pasado se han planteado esos desafíos, ¿no? Tiene mucho que ver sobre todo con la formación que uno haya tenido como sociólogo, ¿no? Si nuestra formación en un momento dado la limitamos solamente a las lecturas, realizadas durante la carrera, pues obviamente que vamos a tener limitaciones. Claro. Uno mismo tiene que ir en búsqueda de nuevos saberes. Uno tiene que ir en búsqueda de nuevos saberes. Y uno de esos nuevos saberes nos los aporta, hablo de mi experiencia personal, que no necesariamente tiene que ser la experiencia de todos. Pero yo, por ejemplo, en la búsqueda de nuevos saberes lo hice a través de la literatura y a través de la poesía, ¿no? Es decir, hay una conexión entre poesía y conocimiento. Y hay un lenguaje igualmente propio de lo que es la poesía, ¿no? Que es muy distinto al lenguaje de la ciencia, ¿sí? El lenguaje de la ciencia, no lo digo en un sentido peyorativo, es un lenguaje muerto. ¿Por qué? Porque trata con qué, con conceptos, con categorías, ¿sí? Y en el caso de la literatura y de la poesía es un lenguaje vivo, ¿sí? Y eso en un momento dado, si logra sobre todo tener una sistematicidad en una formación literaria y poética, logras obviamente adquirir esos nuevos saberes, esas nuevas formas de enfocarlo. Y déjenme decirles que, guardando obviamente las proporciones, lo pueden o no lo pueden hacer explícito quienes han retomado muchas cuestiones de la literatura, me atrevería a decirlo, es precisamente todas las vertientes que se encuentran englobadas, ¿sí? Algunas más que otras obviamente, de lo que sería la Escuela de Chicago. Sí, sí. En este sentido me parece bastante importante esta relación que marca con las artes, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en esta última oleada que se dio del cine surcoreano, una de las películas más sobresalientes, que es Parasite, de hecho el director es sociólogo, por ejemplo. Y precisamente siguiendo esta línea, por ejemplo, la primera astronauta afroamericana nos decía que había un problema en ver a la ciencia como si fuera una cara de la misma moneda que el arte, cuando en realidad ambas cosas son son una manifestación de la creatividad humana. Entonces, me parece bastante algo que rescatar, ¿no? Esta conexión de la ciencia con el arte. Y algo que ustedes, bueno, lo vimos aquí mismo, ¿no? Bueno, lo hemos visto en clase de alguna manera, a través de este video musical de Everlast, que se titula What is Life, ¿no? Más o menos cuál es la conexión o el vínculo. Nos está presentando las imágenes del video, pero la misma pieza musical te está narrando algo. Y luego las imágenes que ves de la chica, del vagabundo, etcétera, también eso arroja. Es decir, hay unas conexiones. Hay sociólogos, como en este caso que tú estás citando del surcoreano, hay casos de sociólogos que han pasado de la sociología como tal a lo que es el cine o lo que es inclusive hasta la novela, etcétera, etcétera. Entonces eso, digo, no hay que perderlo de vista, ¿no? Pero la sociología te abre el panorama. Eso sí, bueno, discúlpenme, pero el sesgo, pero bueno, no lo puedo negar, ¿no? La sociología es una pasión, y si no lo vemos así, está. Pues no, dedicarse a otra cosa. Nuestra última pregunta va enfocada a que si nos podría
compartir alguna anécdota que le haya sido significativa durante sus años como investigador, como sociólogo. Pues sí, bueno, una de las primeras anécdotas que a mí la verdad me impactó fue sobre todo el hecho de que cuando fui a la comunidad con los totonacos ahí en la comunidad de Tlahuanapa y que convocaron a la asamblea y determinaron que uno que iba a estar ahí con ellos, uno les explicara qué es lo que íbamos a hacer. Okay. Entonces, pues les explico, me tocó a mí dar toda la explicación y por ahí, imagínense, ver esa asamblea y pues con la indumentaria tradicional, ¿no? Todos vestidos de blanco, con sus sombreros, sus paliacates. Eso impacta de una u otra manera, ¿eh? Aunque sea gente sencilla, etcétera, eso siempre impacta. Y entonces, bueno, está uno explicando ahí y de repente se escucha por detrás. No se le entiende. No, eso pues me impactó mucho más. Eso que te dijeron que no se le entiende. Pues sí, pues uno llegas de la academia, o sea, vienes, ¿cómo se llama? Con una formación académica, empiezas a hablar con conceptos y categorías propios de la sociología, pues era lógico, ¿no? Que no te entendías. O sea, tiene uno que aprender ese tipo de cosas. El otro asunto fue de que, pues en un momento dado, en la otra comunidad, bueno, en el municipio de Nacosari, pues ya que había ido a hablar con el presidente municipal y todo, sí, pues ya bueno, se empieza uno a involucrar o a inmiscuir sobre esas condiciones de vida y de trabajo de los mineros y en las condiciones en que viven allí en el mismo municipio. Algunos, el traslado del municipio, desde el municipio hasta la mina, pues era prácticamente, porque es todo un camino, que son puras curvas, porque es una montaña, la mina es una mina a cielo abierto, ¿sí? No es como las clásicas. Uh-huh. Y de ahí, es decir, ahora sí que el cobre está a flor de piel, y el cobre se utiliza para una gran cantidad de cosas. O sea, vean ustedes la importancia. Bueno, entonces algunos vivían ahí y se iban hasta ahí. Bueno, a veces ocurrían accidentes en el transporte, pues había conflictos, es decir, la empresa estaba obligada a pagar indemnización porque algunos fallecían porque era una zona muy curva y había barrancos también en el camino. Entonces eso se generaban, pues obviamente planteamientos en ese sentido. Entonces uno se va involucrando, inmiscuyendo, pues por lo que te van platicando, ¿no? A veces es inevitable, ¿no? Aunque se dice que uno debe de tomar distancia, ¿no? No involucrarte. Pero bueno, ya lo han de haber visto sobre todo en sociología cualitativa o metodología cualitativa, que a veces se habla que es la investigación participativa, donde tú estás y formas parte de lo que es esas personas. Bueno, aquí no es de que quisieras participar, sino que aquí por un momento te involucras por lo que te están platicando, ¿no? Por las entrevistas, por lenguaje. Y entonces, si esto es muy recurrente, vas involucrando. Y entonces, bueno, ya empezó a salir la cuestión de que, bueno, se habían organizado para hacer paro. Y entonces, bueno, ya se había hecho cita con la gerencia de la empresa para entrar a la mina, pero ya habían mandado el mensaje que no se diera chance, ¿no? Y entonces, porque sin haber hecho así nada más las entrevistas, quién sabe cómo les habrá llegado el asunto, ¿no? Pues dijeron, bueno, pues es que pues nada más viene a levantar polvo, ¿no? Esa era la expresión, y entonces me declararon persona non grata. Entonces no puedo regresar. Es la anécdota. Wow. Es persona non grata, ¿no? Imagínense nada más. Y ya la última fue aquí. Okay. Y eso fue, recién estaba llegando. Y uno de los temas siempre de aquí era la facultad tenía una combi que era para uso, bueno, casi siempre quien lo usaban eran los de trabajo social, la combi, ¿no? Y entonces, pues, sociología, pues igualmente, porque había una actividad que se llamaba módulos de extensión, que era el primer plan de estudios. Entonces, los módulos de extensión era para que tú llegabas también a ciertos lugares, pero pues había que irse el traslado, entonces pedía uno la combi. Entonces, en las reuniones de academia, primer punto del orden del día, ¿no? Uso de la combi, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención eso, que era
el uso de la combi, ¿no? La combi, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer con la combi? Esa era bueno, a mí me llamó la atención. Y entonces generaba polémica en las reuniones, ¿no? Eso. Okay. Bueno, pues le agradecemos mucho el habernos compartido todas estas anécdotas. Realmente han sido muy significativas, ¿no? Hemos aprendido bastante en esta entrevista. Entonces, pues a nombre de mis compañeros, pues, le agradecemos mucho. No, pues ahora sí que bueno que les haya sido de utilidad las respuestas, ¿no? Pero acuérdense que lo más importante son las preguntas. Buenas tardes, estamos reunidos con Carlos Alberto Valls, egresado de la licenciatura en Sociología, para platicarnos un poco sobre su experiencia respecto a cómo ha impactado la sociología a lo largo de su vida después de egresar de la licenciatura. ¿Okay? Bueno, nuestra primera pregunta es: ¿cómo describirías tu trayectoria profesional desde que te graduaste en Sociología y en qué tipo de roles y proyectos te has desarrollado y cómo ha contribuido esto a tu desarrollo personal? Bueno, después de que egresé de la carrera, me ha ayudado mucho profesionalmente en cuestión de que puedo buscar oportunidades ahora sí reales en ciertas áreas. Por ejemplo, en áreas políticas hay una ONG que se llama Red Mundial de Jóvenes Políticos. Después de que egresé, tuve 2 compañeros que me invitaron a esta organización y pues me ha ayudado demasiado en que hacemos proyectos culturales, proyectos sociales. También me ha ayudado mucho ya a buscar empleos ya en áreas más enfocadas sobre la carrera. En educación he estado buscando empleo como docente también en preparatorias o a nivel medio superior. Pero pues actualmente yo creo que la única oportunidad que he tenido ha sido en esta ONG. Entonces pues ya llevo como 1 año dentro de esta red. Ok, bueno, la segunda pregunta va derivado con un poquito lo que estás comentando. Dentro de tu vida personal, ¿cuáles son las habilidades específicas de la sociología que has desarrollado o que han sido significativas para tu desarrollo? Pues yo creo que la principal sería tener una perspectiva crítica. Después de que estudias sociología, yo creo que lo principal, diría yo, que te da esta perspectiva totalmente crítica y que te permite ver los problemas, las circunstancias, cualquier tema. Yo creo que ya está totalmente relacionado con la sociología y yo siento que es lo principal. Y ya después yo creo que ya vienen siendo todos los instrumentos que nos van enseñando aquí en la carrera. Sondeos, encuestas, ya otros instrumentos más cualitativos sería desde la simple observación. Entonces yo creo que a nivel personal son los principales que ya inconscientemente los pones en práctica en cualquier circunstancia, en cualquier problema o en cualquier área también. Ok. Bueno, sabemos que la sociología a menudo son cuestiones sociales y culturales, ahorita como lo mencionabas. ¿Puedes compartirnos algunas de tus experiencias más cercanas que hayas sentido en tu formación como sociólogo? Bueno, pues cuando hacemos estos estudios, te digo, como culturales o sociales, yo creo que lo más significativo es cuando ves la desigualdad social, la mala distribución de la riqueza, de cómo es que mucho dinero ingresa en ciertas zonas, por así decirlo, en la zona centro, y ya en las zonas periféricas te das cuenta de la mala distribución de la riqueza que hay, no solamente aquí en el estado de Tlaxcala, sino ya en todo el país. Entonces, yo creo que es lo más significativo. Cuando ya estudias toda la carrera, te das cuenta de ciertas problemáticas que no van tanto de la familia o de la persona como se piensa, socialmente, ¿no? Que se piensa que la gente está en esos problemas o en esas circunstancias que porque no trabajan mucho o que porque no se esfuerzan más. Entonces, pues es fácil pensar o es fácil decir que por el hecho de que no quieren estudiar o que no quieren, como se dice, echarle ganas. Entonces, toda esta perspectiva que te digo que te da la sociología te permite ver que no son cuestiones personales, sino son cuestiones exteriores, que no va de la familia, no va por la persona, sino ya es algo meramente social. Bueno, vamos a comenzar con el siguiente bloque de preguntas.
Y me gustaría preguntarte, dentro de tu desarrollo personal, ¿cómo crees que ha influido la sociología en tu perspectiva con el mundo y tus relaciones interpersonales? Pues yo creo que totalmente han cambiado. O sea, antes de entrar a la carrera, pues simplemente interactúas con las demás personas, a cualquier lugar que tú vayas lo ves pues todo normal. O sea, antes de la carrera ni siquiera te pones a pensar en nada. O sea, solamente socializas y ya. Entonces, después de la licenciatura, cambió mucho en cuestión de que tuve un trabajo en unas máquinas de apuesta. Entonces, o sea, el trabajo es muy informal, pero por el estudio que adquieres aquí, por el conocimiento, ya te pones a ver a las personas, o sea, ya inconscientemente hasta tratas de estudiar a las personas que asisten a estos lugares, que tienen un problema con las apuestas. Entonces te pones a analizarlas totalmente. Sí, todos comparten este problema de las apuestas, pero ya una vez que interactúas con ellas te das cuenta de que algunas personas tienen este problema por tal razón o por lo otro. Entonces hasta incluso ya les haces la conversación para saber más, o sea, para estudiarlas más. Entonces, esto dando nada más un ejemplo en ese lugar, pero ya en cualquier área, o sea, ya hasta cuando conoces a personas nuevas, cuando entras a un nuevo grupo, cuando conoces o incluso a tus amigos. Y ya en lo personal, pues también, en cuestión dentro de mi familia, tratas de, o sea, cosas que antes tal vez no mencionabas y ahora que ya te das cuenta de ciertas circunstancias, ya se las comentas o les haces el comentario de que tal cosa sucedió por tal y tal razón. Bueno, la siguiente pregunta va referida a esto que nos cuentas y es sobre si tu forma de pensar ha cambiado respecto al pensar del enfoque en las personas o las personas en sociedad. Sí, cambia mucho. Pues le decía a tu compañera que simplemente tú veías a las personas a lo mejor de bajos recursos y tu principal comentario, o a lo mejor el comentario de muchas personas que no tienen esta perspectiva, es sobre que, pues, que están así por ellos mismos, que no se esfuerzan más. O sea, eso nada más es un ejemplo. Pero pues gracias al conocimiento que adquieres, te das cuenta. Entonces, y no solamente en áreas así. O sea, tú a cualquier lugar que llegues puedes irte de viaje o simplemente pasando en ciertas áreas del país y pues ya inconscientemente igual te pones a analizar, a pensar mediante lo que te enseñaron y también sobre todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Entonces a lo mejor problemas que están sacudiendo a México, pues antes simplemente te creías lo de las noticias o lo veías muy, muy superficialmente, pero ahora cualquier problema que llegue a afectar al país, las elecciones, asesinatos, ciertos índices que suben, entonces pues te cambia mucho y ya lo inconscientemente igual ya te pones a investigar más. No sé, a mí es algo que me pasa. Entonces a lo mejor tanto yo puedo ir a ver una película y a lo mejor esta película tiene o está basada en hechos reales o menciona ciertos acontecimientos históricos y al menos a mí me pasa que llegas a tu casa y te pones a investigar sobre el acontecimiento, sobre si sucedió, cómo estuvo. Entonces pues te cambia mucho. O en cualquier lugar al que tú vayas. O sea, a mí me pasa desde una simple película que a lo mejor yo la veo y ya me da cierto interés en buscar más. Entonces, pues en todo me cambia y a todo lo que veo trato de buscar más. Entonces, noticias que yo llego a consumir también, no me quedo con lo que dicen las noticias. Y tú tratas de investigar más para estar más informada sobre lo que pasa y entenderlo sobre todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, finalmente me gustaría preguntarte, con una mirada hacia el futuro, ¿cuáles crees que son los desafíos y oportunidades que enfrentan los profesionales de la sociología en la actualidad? Pues profesionales yo creo que es sobre la escasez de empleo, que se tiene este estigma de que o sea, cuando tú egresas, pues sí, se vienen muchos comentarios de que en dónde vas a ejercer. A lo mejor hasta incluso a veces sales confuso en que ya estudiaste la carrera, ya tienes el conocimiento, ya tienes toda la información, pero una vez que sales yo creo que sí ya estás solo, o sea, ya estás a la deriva. Entonces yo creo que uno de los desafíos podría ser en el momento en el que tú sales, te preguntas pues ahora en dónde busco o a dónde voy. Entonces yo creo que es tener siempre tus ideas claras sobre qué temas
qué áreas son las que más te gustan y buscar ahí. Y también que hace falta más difusión. O sea, eso puede afectar tanto a nivel licenciatura, cuando estás estudiando, y después, porque muchas personas desconocen lo que es la sociología o piensan que es lo mismo que psicología. Entonces, yo creo que ese igual es otro desafío, en que se necesita saber más, hay que difundir más sobre qué es la sociología, darla a conocer más y que las personas sepan qué hace un sociólogo. Tú puedes ir, preguntarle a cualquier persona, pues estudio medicina, e inmediatamente se le viene pues todo lo de operaciones, curar, se sabe. Igual lo que pasa con otras carreras, administración, odontología. Entonces yo creo que un desafío es dar a conocer lo que es la sociología, que tú puedas ir con una persona y decirle, no, pues estudio sociología, y que esta persona sepa más o menos, al menos, sobre qué va la carrera. Entonces yo creo que es igual, es un desafío antes y después, mientras la estudias y cuando ejerces, para que las personas sepan y tú llegues a un puesto o estés dentro de una organización y que las personas ya sepan de qué eres capaz, o que sepan al menos sobre qué va el estudio y todo este desarrollo que tú tienes como profesionalista. Bueno, muchas gracias.